5. La fauna, Rafael Ubaldo González Rey, Francisco Zamora Soria. El diccionario de la Real Academia Española define a la fauna en su primera acepción como el conjunto de los animales de un país o región y en su segunda acepción como la obra que los enumera y describe. Etimológicamente atribuye el origen de esta palabra al latín, en concreto a Fauna, la diosa romana de la fecundidad. Son, por tanto, los seres vivos que se integran en el reino animal el objeto de nuestro análisis. La paradoja en el estudio de los animales, o en su conjunto, la fauna, es que los mayores esfuerzos en investigación y protección se concentran en tan solo el 10% de las distintas especies catalogadas, los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, pues el 90% restante lo constituyen los invertebrados, los animales sin columna vertebral, siendo la mayoría de ellos insectos. La fauna, tradicionalmente, no ha sido objeto de estudio y atención por parte de la geografía española, en general, ni por los geógrafos castellano-manchegos en particular. Esto no ha sido así en la geografía anglosajona o en la centroeuropea, y cabe citar simplemente tres de las obras más interesantes y conocidas, como son El Cosmos de Alejandro von Humboldt, 1852, La Geografía de Animales y Plantas de Marion Neuville, 1936, o el Tratado de Geografía Física de Emmanuel de Martone, 1955, para comprobar que este elemento de la naturaleza ya era objeto de análisis por parte de los geógrafos y desde antaño. En España, los científicos que han tratado la fauna provenían de las ciencias de la naturaleza, debiendo destacar 5 figuras a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Eduardo Bosca Casanovas, José Arévalo y Vaca, Ángel Cabrera, Luis Lozano Rey y José María de la Fuente. A pesar de la tradición naturalista española, y que se contaba con una extensa información tanto científica como divulgativa, no es hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI cuando aparecen en nuestro país los atlas de distribución para todos los grupos de vertebrados, Doadrio, 2001, Palomo y Gisbert, 2002. Pleguezuelos, Márquez y Lizana, 2002. Martí y del Moral, 2003, con lo cual se carecían de una información básica inicial que nos permitiera abordar un análisis desde una perspectiva geográfica y global. Aún así, para los invertebrados se carece aún de un atlas de este tipo y en las próximas décadas seguirá siendo así. En el caso de Castilla-La Mancha, también se puede afirmar que se han hecho importantes esfuerzos tanto institucionales como privadas o particulares en ambos sentidos, investigación y divulgación. En todas estas fuentes nos basaremos para realizar el presente análisis de la fauna de nuestra comunidad desde una perspectiva geográfica. 5.2. Una mirada a la historia. Son numerosas las fuentes historiográficas que nos proporcionan información sobre la fauna, así como la toponimia que ha fijado incluso nombres de animales ya extinguidos, como es el caso del cebro o Encebra egusidarum tindus, equido salvaje que hasta el siglo XVI era abundante en la península ibérica. Sin ánimo de resultar exhaustiva, podemos llevar a cabo una mirada a la historia para analizar la evolución reciente de la fauna en Castilla-La Mancha. El libro de la Montería de Alfonso XI, las relaciones topográficas de Felipe II o el diccionario de Madoz, por citar solo 3 ejemplos muy accesibles, nos aportan información sobre la situación de la fauna de nuestra región en los últimos 500 años. La dilatada literatura venatoria con ejemplos como el libro de la Montería de Alfonso XI, 1998, 68, afirma que, en tierra de Talavera hay estos montes, la dehesa de Barceal, que es sobre el río de Tajo, es buen monte de puerco en invierno, o la obra de los ingleses Abel Chapman y Walter J. Buck, La España inexplorada, ya al inicio del siglo XX, aporta datos muy interesantes sobre la fauna. Los montes de Toledo comprenden algunos de los mejores cazaderos de España e incluyen varias de sus más famosas reservas, como por ejemplo, el Coto de Cabañeros, perteneciente al conde de Val de la Grana, Chapman y Buck, 1989, 171. Se trata de una fauna vertebrada, fundamentalmente de grandes y medianos mamíferos, aves y peces, con la concepción del utilitarismo como denominador común, ya que por un lado se citan las salvajinas y por otro las especies de caza, aunque con algunas excepciones en las que aparecen datos más descriptivos. Así, en Daimiel, en la pregunta 20 de las relaciones topográficas de Felipe II, Viñas y Paz, 1971, 220 y 221, se afirma que hay conejos gamos y se crían en ella lobos y raposas y gatos monteses y garduñas que hacen mucho daño a la caza, la cual se guarda muy bien porque ha venido su majestad del rey don Felipe, y en el dicho río, Guadiana, en el término que dura la dicha dehesa de Zacatena, hay muchos tablares de agua muy hondos y muy grandes donde se crían muchos géneros de aves, cisnes, ánsares bravos, ánades, garzas y otros muchos géneros de aves, y muchos barbos y anguillas y otros peces. Bien entrado el siglo XIX, entre los años 1845 y 1850, el diccionario de Madoz también aporta información sustanciosa al respecto. Para la provincia de Albacete informa, la caza de pelo y pluma es abundante, y no lo son menos los animales dañinos, especialmente en los partidos de Alcaraz y Yeste, en los cuales, al paso que se encuentra multitud de corzos, machos y cabras monteses, hay porción considerable de lobos, zorras, algunos gatos monteses, jabalíes, y aún se han visto algunos osos. En Cuenca destaca su riqueza ictícola por la abundancia de ríos. En este río, Júcar, se encuentran con abundancia truchas, barbos y cangrejos.
En Guadalajara afirma que hay caza mayor y menor y pesca en los ríos, y en Toledo, capital, se cría abundante caza de liebres, y alguna de conejos, perdices y otras aves. La caza mayor es mucha más escasa. La pesca del río es muy abundante y sabrosa, las anguilas sobre todo llaman la atención, y los pescadores de profesión mantienen estanques a las márgenes del río, perfectamente cebados, en donde se obtienen en cualquier tiempo. En general, la fauna de Castilla-La Mancha, que podemos conocer a través de documentos históricos, es rica en diversidad y abundancia. Desde análisis se puede precisar la extinción reciente de algunas especies como el oso Ursus arctos, el lince Lynx pardinus o la encebra, y la rarificación hasta casi la extinción de otras como el cangrejo de río autóctono Austropothamobius pallipes. Asimismo, resulta evidente que se han ido produciendo cambios muy importantes en la vegetación y en los usos del suelo favorecidos por la acción del hombre, hecho que ha ido afectando a la fauna de una u otra manera. 5.3. El contexto zoogeográfico. Un territorio del centro peninsular. La distribución general de los animales en la biosfera condujo, en el siglo XIX, al establecimiento de una serie de reinos zoogeográficos, Muller, 1979. El primer esquema de la distribución mundial de animales fue realizado por Wallace en su obra Geographic Distribution of Animals, publicada en 1876. La idea consistía en establecer una división zoogeográfica de la Tierra basada en comparaciones sobre las áreas de distribución de los vertebrados e invertebrados, teniendo en cuenta además las relaciones filogenéticas de los animales. En esencia, la corología zoogeográfica coincide a grandes rasgos con la fitogeográfica debido a las interrelaciones existentes entre ambas, así como por compartir factores ambientales. Siguiendo la síntesis de Brake, 1987. 402, el área estudiada se incluiría en el reino holártico, la región paleártica, la subregión mediterráneo-macaronésica y la provincia mediterránea occidental. En este marco cronológico, la privilegiada situación que ocupa la península ibérica, y por ende Castilla-La Mancha, como área de transición bien comunicada con el norte de África y en permanente contacto con Eurasia, ha permitido la función de puente natural para la fauna, como se demuestra por la presencia de taxones como las jinetas geneta, meloncillos herpestes y pneumon y una compleja y variada avifauna. La indexación que el ser humano ha ejercido desde tiempos históricos sobre el territorio a través de incendios, talas, pastoreo, caza, pesca, extracciones mineras, ganadería y puesta en cultivo de importantes áreas, ha hecho empobrecer y disminuir el conjunto faunístico mediterráneo, sobre todo en lo referente a grandes animales y depredadores, osos, linces, lobos canis lupus sigmatus, etc. Los pequeños mamíferos son los que mejor se han adaptado a la acción modeladora del hombre, siendo abundantes los roedores, especialmente el conejo Oryctolagus cuniculus y la liebre ibérica Lepus granatensis. Algunos insectívoros como los topos Talpa sp. Erizos erinaceus sp. Y musarañas Sorex sp. Y toda una corte de murciélagos y de pequeños carnívoros. En cuanto a los anfibios y los reptiles, el máximo de especies se encuentra en el área mediterránea peninsular, sobre todo de lacértidos, colúbridos, urodelos y ránidos. Además, el único anfisbénido presente en Europa está localizado en la península ibérica, la culebrilla ciega Blanus cinereus. La presencia de numerosas aves sedentarias, sobre todo insectívoras, a las que se unen un importante contingente de especies migrantes, tanto euroasiáticas que se instalan en invierno en nuestras latitudes, paste la grulla grus y numerosas aves acuáticas, como africanas que se reproducen en nuestros campos y montes en el período primaveral, entre las que destacan numerosas rapaces, golondrinas, o los abejarucos, marcan la principal característica de la avifauna mediterránea occidental. Estos cambios estacionales de las aves están estrechamente relacionados con las variaciones latitudinales en la zona templada europea, lo que hace que esta área funcione como un conjunto en bloque para la pervivencia de muchas de las especies de aves que la pueblan, en especial las aves acuáticas. Ese distinto régimen climático, muy marcado en las penínsulas mediterráneas, ibérica, itálica, helénica, es el motivo de que sean especialmente aptas para acoger grandes contingentes de aves durante la época invernal, gracias además a la avenida unidad de las temperaturas, que permiten que el medio ofrezca refugio y alimento cuando el lugar de reproducción, siempre más septentrional, se convierte en desfavorable. En cuanto a la ictiofauna, en las cabeceras y tramos altos de las cuencas fluviales están dominadas por los salmónidos y algunos barbos de montaña, mientras que en los tramos medios y bajos de los ríos destaca la presencia de especies que no toleran la salinidad como los ciprínidos y covítidos, de especies de origen marino como el Fraile salaria fluviatilis y de especies diadromas, alternancia de su ciclo en aguas dulces y saladas, como la anguila anguilla, Doarrio, 2001. 52. Por último, los artrópodos y otros invertebrados mediterráneos cuentan con numerosas especies, generalmente reducidas en lo relativo a talla y ornamentos en comparación con los taxones tropicales. Además, actualmente continúan apareciendo nuevas especies para la ciencia como el Tiplocaris buyacensis. Como anécdota, diremos que contamos con 2 especies de hormigas con nombre cervantino, la Apaenogaster dulcinea y la Leptothorax cervantesi. En consecuencia, la fauna está íntimamente relacionada y condicionada por los factores del medio ecológico en el que se encuentra, siendo el clima y el agua, el relieve, la vegetación y el ser humano, los principales factores que explican la distribución de las distintas especies en un territorio de la extensión de Castilla-La Mancha. Clima y agua son 2 condiciones importantes de la distribución espacial de la fauna, sobre todo de peces y anfibios.
Para el caso de Castilla-La Mancha, se puede observar cómo determinadas especies más exigentes en precipitaciones se acantonan en determinados sectores especialmente húmedos, sistemas montañosos o humedales, mientras que la aridez, por ejemplo en el este de la provincia de Albacete, facilita la presencia de especies como la salamanquesa rosada, de marcado carácter árido, aunque recientemente se ha localizado una pequeña población en el valle de Alcudia, Alamillo, Ciudad Real. Por otra parte, la presencia o ausencia de agua es determinante en cuanto a la abundancia y diversidad de especies. Para el caso castellano-manchego resulta verdaderamente gravoso el estado de conservación de los humedales y de la red hidrológica de buena parte de la región. Además, debemos señalar las diferencias considerables que se producen en los diferentes tipos de aguas, dependiendo de la salinidad y otros parámetros físico-químicos, lo que influye también en la composición de las comunidades faunísticas, sobre todo en humedales. El relieve es otro factor determinante en cuanto a que es el soporte que posibilita o dificulta la presencia de las especies. Relieves abruptos, con fuertes pendientes y gran altitud, supondrán una disminución de especies y de contingentes así como una mayor especialización. Podemos ver estos fenómenos en las zonas más elevadas de la región, Sistema Ibérico, Sierra de Alcaraz y Sierra de Ayllón, por ejemplo. Asimismo, zonas de altitudes medias, con escasa pendiente resultan más favorables para la vida animal, Montes de Toledo y Sierra Morena. La vegetación, íntimamente relacionada con los factores ambientales anteriores, es determinante de la distribución de la fauna. En general encontramos áreas bien conservadas con una vegetación característica del monte y del matorral mediterráneo frente a las que no presentan ninguna cobertura vegetal, por lo que su riqueza y diversidad las hace equiparables a zonas áridas. Finalmente, el ser humano, con su forma de gestionar el territorio y de producir riqueza, modifica, altera o destruye el medio. El caso de los cambios producidos en los últimos 5 siglos pueden ser suficientemente significativos. En los últimos años se quieren ver signos de recuperación sin que algunas de las más graves amenazas hayan desaparecido. Casos tan evidentes como el del aeropuerto y el del complejo urbanístico Reino de Don Quijote en Ciudad Real, el desastre hídrico de La Mancha, con una política hidrológica anclada en los conceptos de gestión del siglo XIX, la contaminación, la deforestación, el nefasto fenómeno especulador en el sector de la construcción, la nula sensibilidad en cuanto a la ubicación y construcción de vías de transporte lineales o la indiscriminada ubicación de centrales eólicas en Albacete, hacen que la esperanza de un medio más habitable, incluso para las personas, se desvanezca. Una mirada a una ortoimagen espacial de la comunidad basta para percibir una zona en la que predominan los colores muy claros, relacionados con la ausencia de vegetación natural y el consiguiente deterioro ambiental, frente al resto de áreas cubiertas por vegetación en las que la fauna se encuentra bien representada. 4. Los principales hábitats para la fauna. La distribución espacial de las especies faunísticas viene regida por las diferencias visibles existentes en el paisaje, que es, al fin y al cabo, el que sintetiza la influencia de todos los factores ambientales comentados anteriormente y que convergen en un espacio determinado, incluyendo la intervención que el hombre impone a través de sus sistemas socioeconómicos. De esta manera, en el ámbito de Castilla-La Mancha podemos distinguir 6 grandes tipos de hábitats: el monte mediterráneo, pinares, cultivos cerealistas extensivos o pseudoestepas, ríos y riberas fluviales, lagunas y humedales y medios urbanos. En cada uno de ellos vamos a encontrar a una serie de especies faunísticas características, muy bien adaptadas a las condiciones ambientales concretas de cada tipo de hábitat, junto a una lista más larga de especies que no son exclusivas. La utilización del término monte mediterráneo se justifica por la degradación fisionómica a que ha sido sometido el bosque mediterráneo primigenio por la acción humana, lo que ha favorecido la aparición de áreas de arbolado claro o con porte arborescente, formaciones arbustivas, matorrales y pastizales herbáceos leñosos. Estas áreas constituyen tal vez el mejor y más representado hábitat en extensión de la comunidad, siendo extraordinariamente rico a pesar de las múltiples agresiones sufridas. Encinas, robles, quejigos, alcornoques, sabinas, brezos, jaras y tomillos, son las especies florísticas más representativas que lo caracterizan. En este tipo de hábitats es fundamental el conejo para la supervivencia de otras especies, así como una gestión más racional y más cercana a los usos tradicionales que a la moderna concepción de la gestión. No podemos olvidar que nuestros montes mediterráneos albergan algunas de las últimas poblaciones de especies en peligro de extinción a nivel mundial como el águila imperial ibérica Aquila adalberti o el lince ibérico. En los pinares, por otra parte, encontramos a numerosas especies que las exclusivas como el piquituerto común Loxia curvirostra, el verderón serrano Serinus citrinella, el herrerillo capuchino Parus cristatus, el carbonero Garrapinus parus ater, el reyezuelo listado Regulus ignica pillus o la ardilla roja Stiurus vulgaris. El predominio del estrato arbóreo es la principal característica de este hábitat, cuya extensión se ha visto favorecida por la mano del hombre en nuestra región a través de numerosas repoblaciones forestales, intensificadas a mediados del siglo XX. En zonas intensamente intervenidas por el ser humano, como son los espacios dedicados a cultivos cerealistas, aparecen especies propias de áreas esteparias, tales como el aguilucho Cenizocircus pigargus, el sisón común Tetrax, el alcaraván común Burinus o Edignenus, la ganga ibérica Terocles alichata y la abutarda común Otistarda. El principal problema de conservación de las especies que residen en este tipo de hábitat es la reducción cada vez más acusada del mismo por la intensificación agrícola, por el desarrollo urbano y por los programas de reforestación de tierras agrarias.
En cuanto a los hábitats ligados al agua, ya se ha comentado el grave estado de conservación o de degradación en el que se encuentra en la mayoría, lugares ricos y frágiles de los que dependen un gran número de especies de invertebrados, así como de peces, anfibios y aves acuáticas. Cabe destacar los problemas que presentan los ríos y las riberas, hábitats fundamentalmente lineales, razón que no debe ser suficiente para no intentar superar las dificultades con concepciones precisamente holísticas, como son las que nos aporta la geografía. La nutria común lutra lutra, el jarabugo Anecypris hispanica, o la salamandra común salamandra salamandra se encontrarían ligados a las aguas corrientes, mientras que diversas especies de patos nadadores, aves limícolas y numerosos anfibios aprovechan las escasas lagunas que sobreviven en la región. Por último, no nos podemos olvidar de las comunidades faunísticas que se encuentran ligadas a nuestros pueblos y ciudades, pues con ser los hábitats menos ricos en diversidad no deben ser despreciados ni olvidados. Aquí encuentran un buen óptimo ecológico especies como la salamanquesa común Tarentola mauritánica, la cigüeña blanca ciconia, los vencejos Sacus sp. O las golondrinas Hirundo sp. Que tanto alegran el ambiente y tan buen servicio realizan en la captura de invertebrados voladores, especialmente mosquitos. En consecuencia, podemos afirmar que la fauna castellano-manchega está estrechamente relacionada con la diversidad de paisajes con que cuenta esta comunidad, siendo esta el resultado de una combinación de los distintos factores ambientales que convergen en este territorio, en el que juega un papel trascendental la actividad humana, modelando unas veces los paisajes primitivos o generando otros nuevos a los que la fauna se ha ido adaptando paulatinamente y cuando no lo ha podido hacer, reduciendo su área, desplazándose o incluso extinguiéndose. Una manera de especializar la importancia que para la fauna presentan los distintos territorios en Castilla-La Mancha es remitir a una fuente independiente, al menos en teoría, que nos desvele cuáles son las áreas importantes para la conservación de la fauna y que nos revele también cuáles son los hábitats más importantes para garantizar su protección. De todas ellas, por el proceso metodológico que llevó a su configuración, por la extensión superficial contenida y por las implicaciones jurídicas que conlleva, hemos seleccionado la Red Natura 2000, figura 5. 1. La Red de Espacios Naturales Protegidos de la Unión Europea aprobada por la Directiva 92/43/CE, que agrupa aquellas áreas designadas para conservar a las aves, lo que se conocen como zonas de especial protección para las aves, ZEPA, y para el resto de la fauna las zonas de especial conservación, ZEC, transitoriamente denominadas como lugares de interés comunitario, LIC. 5. Las especies de amplia distribución atendiendo a la información cartográfica contenida en los Atlas de Distribución de Vertebrados, Doadrio, 2001, Palomo y Gisbert, 2002. Pleguezuelos, Márquez y Lizana, 2002. Martí y del Moral, 2003. Se incluyen bajo esta categoría a todas aquellas especies que aparecen en al menos 4 de las provincias de Castilla-La Mancha y para la mayor parte de las cuadrículas de 10x10 kilómetros, unidad básica de muestreo en los Atlas. Al menos 173 especies de vertebrados responden a este tipo de distribución espacial. Como no es posible tratar individualmente a cada una de ellas, se ha decidido a seleccionar 3 representantes para cada clase de vertebrados, que son los más ampliamente distribuidos, todas las provincias y casi todas las cuadrículas 1. 1. Peces. Son 16 las especies de peces reconocidas en Castilla-La Mancha que presentan una amplia distribución. De todas ellas caben destacar la carpa Cyprinus carpio, el cacho Squalius pyrenaicus y la colimilleja Covitis paludica, estando presentes en todas las cuencas hidrográficas de la región, a excepción de la colimilleja, que falta en la cuenca hidrográfica del Segura. Las 3 son especies muy ubiquistas que viven en medios fluviales sumamente variados. La carpa es una especie introducida que presenta un efecto negativo sobre la vegetación acuática, alterando los hábitats acuáticos y perjudicando sensiblemente a otros animales, siendo muy abundante en los embalses y en los tramos medios de los ríos caudalosos. En cuanto a la colimilleja y el cacho, que dispongan de una amplia distribución no quiere decir que no se encuentren amenazadas, estando incluidas para España en la categoría de vulnerable, atendiendo a los criterios de conservación de la UIG, Doadrio, 2001, 201 y 219. 2. Anfibios. De las 17 especies de anfibios presentes en Castilla-La Mancha, 7 presentan una amplia distribución, debiendo destacar la rana común rana perezi, seguida del sapo común buzo y del sapo corredor buzo calamita. La fauna batracológica es especialmente útil como bioindicadora, es decir, como exponente del grado de conservación de un territorio. La dependencia de los anfibios de 2 medios como el terrestre y el acuático, sin olvidar factores como la calidad del aire y la cobertura vegetal y su fragilidad, permite utilizarlos para determinar con bastante fiabilidad el estado de conservación o de deterioro de un territorio. El caso de Castilla-La Mancha es revelador y pone de manifiesto precisamente graves alteraciones producidas en amplias zonas en las que ríos y humedales han desaparecido o se han visto alterados muy significativamente. En ese sentido se expresa Ayllón, 2461, afirmando que a excepción de la amplia llanura manchega, la diversidad es considerable. 3. Reptiles. De las 11 especies de reptiles reconocidas como ampliamente distribuidas por nuestra comunidad, 3 de ellas son las que destacan en función de este criterio. El lagarto orcelado Lacerta lepida, la lagartija colilarga Samodromus algirus y la culebra de escalera Elape escalaris, presentando las 3 pautas muy similares de manera que se encuentran en prácticamente todos los hábitats, incluso los más antropizados, incluyendo las cercanías y el interior de poblaciones para los casos de la lagartija colilarga y en ocasiones de la culebra de escalera.
Por ello podemos concluir que Castilla-La Mancha cuenta con una buena representación herpetológica y el estado de conservación es bueno o muy bueno en los territorios con una buena cobertura vegetal frente a los que se encuentran totalmente cultivados o alterados. 4. Aves. La perdiz roja Alectoris rufa, el gorrión común Base domesticus y el triguero Miliaria calandra son las 3 especies de aves que se presentan en el 95% del territorio castellano-manchego, siendo por tanto las especies más conspicuas o cosmopolitas. Otras 112 podrían incluirse en esta categoría de amplia distribución. Todas ellas se encuentran en las áreas deforestadas o intensamente antropizadas de Castilla-La Mancha, su hábitat más óptimo para desarrollar su vida. A pesar de que su éxito evolutivo y ecológico ha ido ligado de la mano del hombre, esto no quiere decir que a causa de una nefasta gestión cinegética y agrícola, 2 de ellas, la perdiz roja y el triguero presente en un estatus de conservación incierto en la actualidad. 7. La fauna amenazada. El catálogo regional de especies amenazadas. La conservación de la fauna, al igual que la flora, queda garantizada en Castilla-La Mancha por el Decreto 33/1998, de 5 de mayo de 1998, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, y la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza. Este catálogo constituye la herramienta básica de gestión de las especies amenazadas que habitan en nuestra comunidad, basándose la inclusión de una de ellas en el mismo, en la información científica disponible sobre la distribución y sobre los efectivos poblacionales presentes en Castilla-La Mancha. En la actualidad, el catálogo regional incluye a 9 especies de aves y 3 de mamíferos en la categoría y especies en peligro de extinción, un crustáceo, 3 peces, un anfibio, 3 reptiles, 49 aves y 17 mamíferos en la categoría tercero. Especies vulnerables y 9 moluscos, 5 crustáceos, 41 insectos, 5 peces, 15 anfibios, 20 reptiles, 157 aves y 25 mamíferos en la categoría cuarto. Especies de interés especial. En consecuencia, 307 especies de vertebrados y 56 especies de invertebrados presentes en Castilla-La Mancha se encuentran amenazadas, debiendo destacar el caso de los vertebrados, pues el 73% de las especies inventariadas están catalogadas como amenazadas. Si nos centramos en las especies con un mayor grado de amenaza, las 12 incluidas en la categoría de en peligro de extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, cuadro 5.1, se puede comprobar como la mayoría, 7 especies, están ligadas a humedales y lagunas, lo que nos desvela de nuevo el grave estado de conservación de este tipo de hábitats. Otras 4 especies son depredadores, águila imperial ibérica, águila azor perdicera, lobo ibérico y lince ibérico, que se sitúan en las cúspides de las pirámides tróficas de los paisajes ligados al monte Mediterráneo, desvelándonos la importancia y la obligación que tenemos de garantizar su conservación futura.